Son para nosotros, Señor. Gracias, bendito Señor y Salvador. Pido al Señor Espíritu Santo que se mueva en este lugar, en cada corazón, y que a cada uno le revele lo que tiene que revelarle, Señor, lo que tiene que aclararle. Revelar es correr el velo. Padre, que se le corra el velo. Algunos, Señor, que todavía lo tienen puesto, Dios, que no pueden ver claramente, Señor, la libertad gloriosa que tú nos has dado para hacer todo lo que tú nos has encomendado. Señor Espíritu Santo, muévete en cada corazón, en cada vida, en este día, en el nombre de Jesús, y declaramos que solo el Señor Espíritu Santo es el que tiene la autoridad en esta hora. Gracias, bendito Señor. Amén. Bueno, estamos atesorando las palabras de vida eterna, que son las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Y hoy nos toca Mateo 4:19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí. Esas fueron las palabras que salieron de la boca del Señor, y os haré pescadores de hombres. Eso fue lo que el Señor dijo. Aquí el Señor Jesucristo, de su propia voz, nos está haciendo una invitación. Venid en pos de mí. ¿Cuántos quieren ser pescadores de hombres? Amén. El pescador de hombres, ahorita vamos a hablar de eso. Un pescador, hay dos motivos por los cuales una persona es pescadora: o por necesidad o por hobby. Hay unos que por necesidad les toca ir al mar, al río, a la laguna, a lo que sea, a pescar. Y hay otros que lo hacen por hobby, les encanta. Pero los dos tienen que tener las mismas características. Entonces vamos a ver, el Señor nos invita: ¿quieren ser pescadores de hombres? Vengan en pos de mí. Hay una diferencia. El pescador natural saca el pez, y ¿qué le pasa al pez? Se muere. En el mundo espiritual, usted pesca a alguien y no se muere. ¿Sabe qué le pasa? Vive. Es lo contrario. Entonces nosotros vamos a aceptar la invitación que el Señor nos está haciendo de su propia voz. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El Señor dice que Él es el que nos hace pescadores de hombres, no es nadie más. Eso, olvídese que hay cursos, que hay, no, solamente el Señor dice, vengan en pos de mí y os haré. ¿Quién es el que nos hace? ¿Quién dice está hablando ahí? El Señor Jesús, Él nos hace. Entonces, aquí el Señor Jesús está haciendo un paralelo entre el mundo, comparándolo con el mar. Ya había dado yo una palabra de que cuidadito que no estemos siendo arrastrados por la red, y que al final del tiempo, ¿sabe qué van a hacer? Lo que no sirve, los que se metieron simplemente ahí, ¿sabe qué les va a pasar? Van a ser echados en el fuego, afuera. Entonces aquí el Señor está haciendo un paralelo entre el hombre perdido del mundo, y lo está comparando con los peces del mar. El mar significa toda la multitud, y entonces el Señor quiere que nosotros seamos pescadores de almas de hombres. Al contrario del pescador habitual, si logramos pescar a alguien para Cristo, ese alguien va a vivir, va a tener vida eterna. Los pescadores somos los hijos de Dios. El mar representa al mundo. Los peces son las personas que aún están afuera, que aún no han entrado en el redil, que aún no están en la iglesia del Señor. Este llamado que el Señor nos está haciendo es para servir, no es para salvación. De pronto usted no quiere ser pescador de hombres, pero si cree en el Señor Jesús y en lo demás le obedece, usted va para el cielo. Este llamado es ¿para qué? Para servir. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? Entonces nosotros le podemos servir de esta manera. Seguir a Jesús, ¿qué quiere decir? Cuando uno dice, venid en pos de mí, el Señor está diciendo, síganme, síganme. ¿Cómo hace para seguir a alguien? Si usted está siguiendo a alguien, imaginémonos esos detectives que están siguiendo a alguien. ¿Qué les toca hacer a esos detectives? Todo el tiempo tiene que estar detrás de la persona, chequeando la persona, no la sueltan. Si estamos siguiendo al Señor, tenemos que hacer eso. Todo el tiempo tenemos que estar detrás de Jesús. Todo el tiempo tenemos que estar ahí, detrásito de Él. Entonces el Señor aquí en esta palabra nos está haciendo dos llamados. Aquí el Señor Jesús nos enseña que para ser pescadores de hombres tenemos que hacer dos cosas. Hay que seguir muy cerquita al Señor Jesús.
Usted no oiga otra voz. Si usted está siguiendo cerquita al Señor Jesús, ¿a quién escucha? Solamente al Señor Jesús. No escuche otra voz. Escuche solamente al Señor Jesús. Y la segunda aclaración que el Señor nos hace en esta palabra, el Señor Jesús es quien hace a los hombres pescadores de hombres. La iglesia no hace a los hombres pescadores de hombres. En un tiempo enseñaban, vengan, ¿cuántos quieren el don que yo tengo? Hagan aquí una fila que les voy a imponer. Eso no sucedió sino con Moisés, que el Señor dijo que de lo que había en Moisés, ¿quién iba a poner en los 70 varones que escogieron? Dios. No fue Moisés el que dijo, vengan, hagan una fila acá que les voy a dar de lo que Dios me ha dado. Ninguno de nosotros puede poner dones en otra persona. ¿Quién es el que pone? Ahí mismo lo dice, os haré. El Señor es el que nos hace pescadores de hombres. Entonces aquí aprendemos eso, importantísimo. Hoy la palabra es una palabra para poder servir al Señor. Es importante ser pescadores de hombres, es importante ayudarle al Señor. Es importante, el Señor dijo que había muchos afuera, que Él tiene mucho pueblo en cada ciudad. En cada nación, mucho pueblo que aún no ha conocido al Señor, mucho pueblo que aún no se ha metido, mucho pueblo que aún no ha escuchado la voz de Dios. Entonces tenemos que hacer. Esta mañana leíamos Romanos 15 en la palabra que nos tocaba y ahí habla, ¿no? De que nosotros somos, el Evangelio también es para quién. Es que el Evangelio no es solamente para nosotros ya recibimos el Evangelio. El Evangelio es para los de afuera, tenemos que llevarles el Evangelio. Entonces aquí vamos hoy a aprender cómo nosotros podemos ser pescadores de hombres andando muy cerquita del Señor Jesús. Entonces viene una pregunta, ¿cómo hago yo para estar muy cerquita del Señor Jesús? No voy a trabajar, vengo todos los días a la congregación, me paso todo el tiempo al frente del televisor o al pie del radio escuchando los sermones. ¿Qué será lo que Dios quiere decir? Entonces, ¿cómo vamos a ir en pos de Jesús? Es el primer punto que vamos a resultar. Hay dos citas bíblicas que están acá. Juan 14:6, todo el mundo se lo sabe, se lo tiene que saber. Dice Juan 14:6, Jesús les dijo, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Notemos que lo primero que dice el Señor, yo soy el camino. Él hubiera podido decir, yo soy la vida, yo soy la verdad y el camino. No, lo primero. En la Biblia siempre aprendemos que lo primero es lo que tiene prioridad. Usted miraba cómo nombraban a los miembros de una familia y los que nombraban primero, ¿quiénes eran? Los mayores. Dios, en la palabra todo es ordenado. Y aquí el Señor dice, yo soy el camino. Es lo más importante, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través del Señor Jesús. Y en Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos, esta es una profecía para este tiempo, a la nación de Israel y a nosotros, oirán a tus espaldas palabra que diga. Está hablando el Señor al pueblo de Israel. Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué aprendemos de esta palabra? El Señor Jesús, Él está diciendo que Él es el camino, nadie va al Padre si no es a través de ese camino, que Él es el camino, que tenemos que andar por Él, que no podemos echar a la mano derecha ni tampoco a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que permanecer en Jesús, junto a Jesús, detrás de Jesús. Él siempre tiene que ir adelante. Jamás nosotros vamos a ir delante del Señor Jesús. El Señor no nos sigue a nosotros, nosotros seguimos al Señor Jesús y Él nos hará pescadores de hombres. Nosotros, si Él es el camino y yo tengo que andar por Él, ¿será que yo me puedo inventar alguna cosa extraña que el Señor haya dicho, que no haya dicho? No podemos. No podemos. Triste que uno ve que se inventan unas cosas tan raras y dicen unas cosas tan raras, Dios, para manipular a la gente. Eso motivacional está de moda. Y entonces diciendo
que nosotros somos la justicia de Dios. Eso parece bonitísimo. Que no pidamos justicia porque nosotros somos justicia. Eso es mentira. ¿Quién es la justicia de Dios por nosotros? El Señor Jesús. Nosotros que somos justificados. Nosotros no somos justicia. Nosotros fuimos justificados. ¿Qué es justificar? Declarar justo a quien no lo es. Cuidado, y eso suena bonitico y suena de boca de unos tremendos predicadores. Ay, sí, yo soy la justicia. Muy parecido a lo que ese hombre enseñaba, que hizo errar a muchos hombres en los Estados Unidos, que la predicación no era arrepentido, sino que la predicación era el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente creyó eso. De eso habló mi esposo hace 8 días. ¿No? La información era: arrepiéntanse. Y lo otro es: el reino de los cielos se acerca. Usted no tiene que agregarle nada. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Cómo se acercó el reino de los cielos a nosotros? A través del Señor Jesús. Pero nosotros no somos los reyes. Algún día el Señor dice que nos constituyó reyes y sacerdotes para Él. Y algún día seremos con el Señor Jesús a la cabeza, los reyes y sacerdotes en esta tierra. Pero ante ese positivismo, hermanos, seamos cuidadosos. Suena bonitísimo. Ay, yo soy la justicia. Y nos empezamos a inflar. Y entonces viene el lazo del diablo que se llama orgullo, envanecimiento, y ya nos creemos. Mejor dicho, antes que casi que toca que el Señor nos haga, mejor dicho, le damos órdenes a Dios. No, nosotros somos, el hermano Luis estaba diciendo, nosotros somos ¿qué? Barrito en las manos del alfarero. Él es el camino. Y si queremos andar en pos de Jesús, andamos por Él. No echemos ni a la mano derecha ni tampoco a la mano izquierda. No vayamos por la mano derecha ni tampoco torzáis. Increíble que dice que la mano izquierda es torcida para los de la izquierda, los que apoyan la izquierda. No, ahí Dios lo dice, ¿no dice ahí? No echéis al mano, ni torzáis, oiga, torcidos los de la izquierda. Qué cosa tan tremenda. Me vi un documental de ese Mao Zedong. Qué malo ese hombre. Perversa, las perversidades que hizo en China. Impresionante la cantidad de gente que mató a nombre de la revolución. Dios del cielo, es una cosa aberrante. Me da pena con los de la izquierda acá, pero Dios no quiere que torzamos a la izquierda, Dios quiere que vayamos bien derechito, no torzamos para ningún lado. Entonces vamos a ver cómo, con esto bien claro, que es mirando al camino, que es el Señor Jesús, escuchando al Señor Jesús, aprendiendo de Él, cómo nosotros entonces podemos ser a verdaderos pescadores de hombres. Entonces vamos en pos del Señor cuando lo imitamos en algunas cositas, en todo. Por donde va Él, iremos y nunca nos apartemos de Él. Pero es que ese pastor dijo, es que allá dijeron, es que está de moda el tal pastor. Si no está en la palabra, hermano, me da pena decirle. Usted no tuerza ni a la mano izquierda ni a la derecha, váyase derechito. Entonces vamos a ir en pos del Señor cuando lo imitamos en todo. Por donde va Él, iremos y nunca nos apartemos de Él. Pero nuestro tema es hoy que nos va a hacer pescadores de hombres. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos hace el Señor lo que podemos imitar del Señor Jesús para ser pescadores de hombres? Él es el camino, entonces observemos el camino. La invitación es que observemos el camino. Miremos atentamente el camino, cómo es que Él es el pescador por excelencia. La prueba está en usted y yo estamos acá. ¿Y cómo nos pescaron a nosotros? Algunos por motivos equivocados llegaron a la iglesia, pero otros por una palabra que nos dieron. Una palabra que nos perforó, una palabra que nos llegó, una palabra que entendimos, una palabra que nos iluminó, un canto que nos iluminó, algo nos iluminó. Por eso estamos acá. Porque si usted está obligado, esperando porque alguien le dijo que si usted se volvía cristiano iba a tener casa, carro y beca, déjeme decirle que está equivocado.
Porque el Señor nos dijo lo contrario, que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción. Pero que confiáramos que el Señor venció al mundo. Entonces nosotros no por motivos equivocados no seguimos al Señor, porque Él murió por nosotros y nos dio salvación y vida eterna. Entonces por eso seguimos al Señor. Y las demás cosas que son añadidura. Entonces las añadiduras, usted no se preocupe por las añadiduras, por lo más importante. Todos nosotros tenemos que recordar quién fue el que nos compartió y el motivo por el cual está. Y una palabra que seguramente nos tocó. Para mí fue Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Yo dije, ay, yo quiero ser nueva. Bien feita que soy yo quiero ser otra persona. ¿Sabe que eso a mí me tocó? Eso me hizo buscar al Señor, porque yo quería ser diferente. Yo estaba cansada de ser la peleona, de ser todo. Entonces yo tomé esa palabra para mí. Esa fue la primera palabra que yo me aprendí. Y esa es la palabra que tocó mi vida. Entonces tenemos que aprender, aprendamos del Señor. Primero, Marcos 6:34, léalo en su Biblia, para que no diga que es que de pronto en el videobin está manipulado. Marcos 6:34, lo que vamos a observar del Señor para ser pescadores de hombres como Él nos va a hacer. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles ¿cuántas cosas? Muchas cosas, note eso. Empezó a enseñarle muchas cosas. ¿Qué notamos acá? Dos cosas. Él tuvo compasión de esa gran multitud, no de uno de la multitud, sino de esa gran multitud, porque eran como ovejas que no, y comenzó a enseñar, hizo algo. Él reaccionó. Él no solamente se quedó en compasión. Entonces dicen que a un pescador, o uno lo hace por necesidad, pero le tiene que gustar y tiene que aprender a pescar, ¿cierto? Y el que lo hace por hobby le tiene que gustar. A mí no me gustaría ir a pescar porque eso, yo tuve un jefe en Carvajal que le encantaba la pesca y se iban y él decía que eso eran horas y horas allá, sentado en una lancha, allá esperando y ese señor era calvito, él se llama don Hernando Abadía, yo no sé si estará vivo todavía. Y de tanto espere, le dio cáncer en la cabecita por aguantar esos tremendos soles. Y él llegaba fascinado los lunes a contarme de sus pescas y yo, ay, qué aburrido, don Hernando. Él le tiene que gustar, tiene que tener, sea por trabajo o por deporte, le tiene que gustar. Y como le gusta, empieza a buscar cómo hacerlo bien, ¿cierto? Debe tener un sentimiento o gusto por eso. Una persona que va a pescar debe tener un sentimiento. Aquí el sentimiento del Señor, ¿cómo era? Compasión, amor entrañable. Entonces debe tener un sentimiento, un gusto, una pasión por eso. Y nosotros le llamamos compasión en nuestro caso, un amor entrañable. Pero es un sentimiento, se nos tiene que convertir en compasión. Se nos tiene que convertir. Entonces nosotros tenemos que tener el sentimiento primero. El Señor lo tuvo. Dice que el Señor vio la multitud y tuvo compasión. Tuvo el sentimiento apropiado, amor entrañable por ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y enseguida hace algo tremendo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿De qué está hablando eso? Lo primero que tiene que tener un buen pescador es un sentimiento. Llámese hobby, llámese pasión, llámese compasión, llámese gusto. Y lo segundo es una buena carnada. Un pescador, si no tiene una carnada, ¿con qué va a pescar? Eso es que tienen gusanos, moscas, yo no sé qué más tienen eso ahí para pescar, bien feito eso. Ese deporte sí no, qué horrible. El segundo debe tener una carnada. ¿Cuál es la carnada que usó aquí el Señor? Dice que tenía que enseñarles ¿qué? Poquitas cosas, algunas cositas, muchas cosas. Nosotros, al igual que Él, debemos aprender de Él. Nosotros tenemos que tener muchas cosas que enseñar, hermano.
Por eso es que usted viene cada domingo. La palabra no tiene propiedad de nadie, de ningún pastor. Nosotros gastamos horas preparando la palabra, pero ¿la palabra de quién es? ¿Usted la puede usar? Usted la puede usar con libertad, porque ¿de quién es la palabra? Del Señor. Replíquela. Replíquela. No, derechos de autor. No le repita a nadie ¿qué tal eso? Replique la palabra. Usted tiene que tener lo que le toque a usted úselo. Es la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener muchas cosas hermosas que enseñar. ¿Sí? La carnada perfecta para un mundo en caos. El mundo que nos rodea está en caos y nosotros necesitamos poderles enseñar a ellos. Entonces, ¿qué podemos imitar del Señor Jesús en este cuadro? ¿Qué podemos aprender de Él? Podemos aprender del Señor Jesucristo, primero, que debemos tener el sentimiento correcto, compasión. Esa pesca sí me gusta, la otra es muy aburrida, la natural, es muy aburrida. Tenemos que tener la compasión. Compasión es amor entrañable. En el hebreo era amor desde los ijares, desde los riñones, porque se suponía que era la parte interna, más interna del ser humano. Ahora me contaron que ya no hay necesidad de, si le van a sacar un riñón, creo que ya no le sacan todo, ahora es por un ladito. Ahora con el cuento de las laparoscopias, ahora lo hacen diferente. Pero hace unos años, si necesitaban sacar un riñón o tratar un riñón, tenían que sacarle todo el estómago y de último tocaban el riñón. Y esas cirugías tremendas, porque después volver a acomodar eso, dice que sufrían esas personas, sufrían. Entonces, lo primero que debemos tener el sentimiento correcto, el amor entrañable. ¿Quién nos da el amor entrañable? El Señor Jesús. Oiga, el Señor nos amó de tal manera que nosotros debemos aprender a tener compasión porque la gente no se vaya para el infierno. Y lo segundo que debemos tener es la carnada perfecta. Muchas cosas que enseñar. Pero muchas cosas que enseñar, aprendidas ¿de quién? Del Señor Jesús. No inventemos cosas raras. No nos inventemos lienzos. Yo le digo, si alguno aquí mira a una mujer en enlace que se llama Ana Méndez o en YouTube, ojo, esa mujer está mal de la cabeza. Esa mujer enseña herejías. Esa mujer ahora se le dio por dibujar unos lienzos bien extraños. Y dice que eso es la profecía de Dios para cada uno, que compren los lienzos. Eso es abominación, eso es agüero, eso es cosas extrañas que Dios no quiere. Cuidado con los que les gusta ver enlace. Cuidado, tienen que aprender a ser selectivos. Si es la palabra, bien. Tenemos que enseñar muchas cosas, pero que salieron de la palabra, no de una persona. Muchas cosas que enseñar. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ¿qué? Sentimiento, compasión, para pescar las almas. Y lo segundo, la carnada perfecta. Usted no puede atrapar a las personas sin la carnada perfecta. No son sus palabras, son las palabras de Dios las que convencen. Aunque usted no lo crea, usted le dice, puede que la persona usted dice, pero no se inmutó, no le dio nada. Olvídese que la palabra sigue funcionando y le martilla y le toca y hasta que lo hace reaccionar y dice, ay no, yo como que sí vuelvo, eso me gustó lo que me dijo, me llegó al alma y vuelven. Amén. Miremos lo segundo que podemos imitar del Señor Jesús para ser pescadores de hombres perfectos. Lucas 19, 1 al 5. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué notamos acá que hizo el Señor Jesús? Lo que podemos imitar del Señor Jesús en este aspecto cuando pescó a Zaqueo. Ustedes saben cómo termina la historia.
que el Zaqueo, que era ladrón, que era publicano, dijo que iba a devolver todo lo que había robado y hasta 7 veces más iba a pagar. ¿Cuánto no habría robado el hombre? Que le iba a devolver hasta con intereses a la gente. Entonces, dice que este hombre que era pequeño, el Señor observó que no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y fue corriendo y se subió. En su omnisciencia, el Señor vio a Zaqueo. En su omnisciencia, él estaba atento, muy atento. Aprendemos de él. Y cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, mire el detalle. Llega hasta el lugar, el Señor no se pone a mirarlo desde allá, desde lejos, no. Llega al lugar. ¿Usted se imagina lo que sintió Zaqueo? Ve venir al Señor, va caminando el Señor. Él dice, ay, se va a pasar. Bueno, pero por lo menos, ¿qué era lo que quería Zaqueo? Mirarlo. Dijo, ay, bueno, por lo menos lo veo. Pero llega hasta el punto preciso, debajo del árbol, y dice, ¿qué? Mirando hacia arriba. ¿Usted se imagina lo que sintió Zaqueo? ¿Cómo se sintió Zaqueo? ¿Usted se imagina? Él allá escondidito, todo chiquito, ojalá que no se van a burlar de mí. Y el Señor Jesús le dice con nombre propio, Zaqueo. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pases en tu casa. Le dio importancia, le dio el lugar, se detuvo por él. Qué cosa tan espectacular. Un buen pescador. Aprendemos del Señor Jesús que tenemos que estar atentos a cuando piquen la carnada a los peces. Ya Zaqueo había picado la carnada, él había escuchado del Señor Jesús. Dice, porque ese varón procuraba, había oído de él, pero no quería solamente oír, sino quería ¿qué? Verlo. Entonces él procuraba verlo. Entonces nosotros debemos estar atentos cuando piquen la carnada esos peces que están afuera. Tenemos que estar listos a lanzar el anzuelo. Nosotros tenemos que estar preparados, como le sucedió a aquel hombre. El Señor Jesús le lanzó el anzuelo. Ese día se detiene, lo mira, le dice por nombre propio, le dice que va a ir a su casa. Oiga, ¿cómo sería que el Zaqueo devolvió todo lo que se había robado? Dígame si lo pescó o no lo pescó. Lo vivificó tremendamente al hombre. Entonces nosotros aquí aprendemos de este episodio, podemos aprender del Señor Jesús que debemos tener buena atención en los que pican la carnada, porque buscan ver y escuchar al Señor Jesús. Entonces la carnada tienen que ser las palabras del Señor Jesús. Usted no invite a la gente a ver al pastor. A mí el Señor me regañó cuando yo empecé en las cosas del Señor. Yo empecé en una iglesia de muy buena doctrina, que era la iglesia Filadelfia Central, con un pastor tremendo que todavía muchos dicen que teólogo como él, aquí en América, no, solamente él, tremendo. Y una vez empezaron, en ese tiempo yo escuchaba Continente mientras iba para la iglesia, y empezaron a anunciar que los hermanos Osmond, que la explosión de sanidad. Y me fui, era ahí en el Parque Salitre, y yo iba al frente, entonces me fui para el Parque Salitre a mirar a los hermanos Osmond. Poquitica gente y unas cosas bien extrañas, y empezó a llover y el Señor me regañó, me dijo, ¿usted qué hace acá? Yo sentí la voz del Señor. Yo siento impresiones proféticas cuando el Señor me regaña. ¿Qué hace acá? ¿Qué está buscando acá? ¿Sabe qué estaba yo buscando? Ver a unos hermanos Osmond, porque la palabra yo ya la había recibido. Yo no tenía por qué estar ahí, bien cansada, eran las 6 de la tarde, bien aburrido eso, ay no, entonces me devolví para mi casa y nunca más volví a correr detrás de hombres. Yo corro detrás de la palabra, y para correr detrás de la palabra no tengo que ir hasta ningún parque, tengo que ir hasta un librito. En este momento mi libro es rosado, antes era de otros colores. Voy al libro y encuentro cosas espectaculares que uno se goza. Una explosión de sanidad, pues me pongo a leer todos los milagros del Señor y encuentro una explosión de sanidad, y el Señor puede hacer milagros en mi vida. La palabra tiene poder, la palabra es medicina a nuestro cuerpo. La palabra es medicina a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice Tesalonicenses, sean guardados irreprensibles.
¿quién guarda mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? La palabra de Dios. Es Dios mismo hablándome. El Señor nos sana, nosotros no tenemos que estar detrás de, ni llamando allá, que la emisora, que oren por mí. Ore usted, ore con la palabra. Dejemos de estar corriendo detrás de personas, hermanos. Nos enseñaron mal. Y es que usted no cree que Dios le escucha a usted. ¿Por qué tiene que llamar a la emisora que oren por usted? Nosotros aquí ahorita tenemos el grupo de intercesión. Ustedes han notado que yo a las mujeres les mando cuando hay alguna cosa especial para que oremos por esa persona, y Dios tan bello que siempre se glorifica. Ahora Marta está encargada de la intercesión, ella es la que les va a mandar para que ustedes estén orando. Oremos, pero nosotros mismos podemos orar. No, nosotros no necesitamos, porque nosotros ponemos la esperanza es en hombres, en grupos. No, nosotros tenemos nosotros mismos. Le creemos al Señor. El Señor Jesús, Él es el que tiene la palabra de vida, y las palabras del Señor son las que sanan. Usted lee la palabra de sanidad a las personas. Amén. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Podemos poner atención a los que pican la carnada, porque buscan ver y escuchar a usted, o a quién, a su pastor, o a quién, a Dios. Y entonces, como usted les va a hablar de Dios, ¿qué tiene que leer? La palabra. Pero buscan escuchar a Dios y usted no tiene nada que decirles, porque ni siquiera puso cuidado cuando vino. Estaba pensando en quién sabe qué otras cosas. Oiga, tome nota. Este año vamos a calificar al final de año las notas del sermón. ¿Cuántos están tomando las notas del sermón? Bueno, no todos, pero entonces al final de año hay premio. Hace 2 años fue la nota del sermón y les dimos unos pocillos. El año pasado eran los tiempos con Dios, y los mejores recibieron un panetón tan rico. Y este año vamos a comprar otra cosa, pero tome las notas. Si no se gana premio, por lo menos sabe cuál es el premio mayor. La palabra atesorada, atesorada en su corazón. Hoy ya les lo decía cuando presidía. Oiga, acostumbrémonos a atesorar toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, miremos el tercer ejemplo que podemos imitar del Señor Jesús para ser esos pescadores de hombres. Juan 4, 44 al 7. Juan 4, 4 al 7. Juan 4, 4 al 7. Dice el Señor: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo Jesús: dame de beber. Hasta ahí. ¿Qué es? Y ahí hasta el 8. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar qué comer. ¿Qué notamos acá? Dice: y le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Y se sentó cansado del camino en el pozo, porque era la hora sexta, era el mediodía. La hora sexta es el mediodía según el calendario judío. Aquí aprendemos que el Señor Jesús invirtió tiempo para ir a Samaria. Me puse a mirar en Google Maps. Usted puede mirar Google Maps y escribe, porque el Señor sabe dónde era la sede del Señor. Capernaum. Él vivía en la casa de Pedro. Usted busca en Google Maps de ruta de Capernaum a Jerusalén. Y en carro son como 2 horas, 1 hora algo, 2 horas, y son 200 y pico de kilómetros, algo así. Es una línea recta. Para ir a Samaria se gasta más tiempo, 3 horas y pico, porque tienen que hacer una curva como con devolución, mejor dicho, como una espiral para llegar allá, porque seguramente es zona montañosa, porque tienen que hacer una cantidad de desvíos. Y el Señor invirtió ese tiempo para ir allá. Él iba para Jerusalén, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Invirtiendo tiempo. Él estaba invirtiendo tiempo. Él se esforzó, estaba cansado, tenía hambre, no habían desayunado ni almorzado, porque dice que fueron a buscar comida.
Dicen que aún los rebaños, por el sol desértico de esa zona, aún los rebaños al mediodía descansan. Pero el Señor Jesús, en su omnisciencia, sabía que la mujer a esa hora iba a coger agua, porque la mujer no la querían, porque esa mujer era la que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, o sea que era una mujer de mala reputación. Esa no la querían, esa mujer. Entonces, pero el Señor sabía que le tocaba pasar ahí para hablar con esa mujer. Y nosotros nos quedamos ahí, decimos, uy, no, tan bello el Señor fue a hablar con esa mujer. Hasta ahí nos hemos quedado. Pero ese no era solamente el propósito del Señor. Y dice, ahí se sentó como a la hora sexta. Entonces aquí vamos a ver ahorita la segunda parte de esto. Aquí el Señor Jesús, Él buscó la oportunidad de llegar cuando sabía que la mujer iba a llegar. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús en este caso? El Señor Jesús, Él, para ser unos buenos pescadores tenemos que imitarlo, que debemos invertir tiempo y esfuerzo. ¿Usted quiere ser un pescador? Invierta tiempo y esfuerzo. Pero no queremos, ay, qué pereza. No, yo no quiero hablar con esa persona. Yo no quiero ir hasta allá. No queremos. Nosotros tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. Entonces no voy hasta allá, pero sí le invierto tiempo orando. Ay, Señor, ten misericordia. Nosotros todos los días oramos por la familia inconversa, por los que sabemos de acá que son familia inconversa, los que se han apartado. Eso es invertirle tiempo. Podemos ser pescadores de hombres en el mundo espiritual, Señor. Si no somos nosotros los que le lanzamos el anzuelo, que haya otro. Pero tenemos que haber preparado el ambiente espiritual. Esforcémonos. Nosotros, el Señor se negó a su reposo. Se negó en esta ocasión para llegar al pozo cuando sabía que la mujer llegaba. O sea, Él invirtió tiempo y esfuerzo. Pero Él no paró ahí. El siguiente punto tiene que ver con la continuación. En Juan 4, 28 al 30, en este mismo contexto de la mujer samaritana, Él no se contentó solamente con la mujer. Ustedes ya saben el evento. Él le revela lo que ella ha sido, que ha tenido un poco de maridos, que el que no tiene, le habla de la adoración, que Él es Jesús, el que habían de esperar. Y el 28, entonces la mujer, ya cuando Él la convence, cuando le dice que Él es el Cristo, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Quiénes salieron de la ciudad? Todos los hombres. O sea, ¿el Señor iba solamente por la samaritana? Pero nosotros nos hemos quedado solamente en la samaritana. El Señor aquí, tan excelente pescador, Él quiere que aprendamos que nosotros tenemos que buscar la mejor pesca, tener paciencia, ¿no? Entonces Él había hablado con la mujer, Él le había explicado todo a pleno rayo del sol. No había un techito, no había nada ahí para protegerse al mediodía. Él tuvo paciencia con la mujer samaritana, de ir explicándole, de ir enseñándole, de ir convenciéndola. Finalmente la convence. La mujer corre y ahora Él se sienta ahí en ese rayo de sol a esperar la mejor pesca. Ya no era solamente la samaritana, sino todos los hombres de Sicar. Todos los hombres de Sicar. Y es increíble esto para los hombres que no están de acuerdo con que las mujeres prediquemos. ¿El Señor a quién usó acá? Hay hombres que no les gusta que las mujeres prediquemos. Pero yo me baso en Hechos 2:47. El Señor dice: en el último tiempo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas. Y en estos días me encontré una palabra en Filipenses que Pablo le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ellas que militaron conmigo. Tremendo.
porque hay un sector de la iglesia que se pega de Corintios cuando Pablo le dice no permito que las mujeres hablen en la congregación, era exclusivamente para Corinto, porque las mujeres de Corinto habían salido del contexto de Diana de los Efesios y ellas eran las prostitutas sagradas, eran a las que se les rendía pleitesía, y las viejas eran desordenadas allá en Corinto. Y no dejaban de poner atención, porque usted sigue leyendo y él le dice, cuando lleguen a su casa pregúntele a su marido si no entendió, léalo. O sea, se está refiriendo es que las mujeres en Corinto eran desordenadas. Y como eran mujeres a un lado y hombres a otro, entonces allá Lady empezaba, Andrés, ¿qué fue lo que dijo que no entendí? Y Marian, Alexander, ¿qué fue? Y imagínense ese desorden. Todas preguntándole a los maridos qué fue lo que dijo. Eso era, mejor dicho, una locura. Y Pablo dijo, no permito que hablen en la congregación. En ese sentido. Porque usted mismo, el mismo Pablo, léaselo en Filipenses, dice, ay, lo ruego a esas mujeres que se pongan, ellas que estuvieron conmigo en las misiones. ¿Cómo así, Pablo? Luego usted no dijo que las mujeres no podían. No, eso era en Corinto, porque eran unas viejas desordenadas, indisciplinadas. Es eso. Entonces, este caso aquí, el Señor usó a una mujer. Para los que están aquí que dicen las mujeres no, ¿quién usó a una mujer acá? El Señor Jesús. ¿Quién fue la que le compartió a hombres? Y me encanta eso porque dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo, en un contexto oriental donde las mujeres son, y menos esta, era un 0 a la izquierda, y menos esta por la fama que tenía. Pero esa mujer le habló a los hombres la palabra de Dios y no pudieron rechazarla ni apedrearla. Ahí no se dice que la pobre vieja le pegaron una pedra, nada. ¿Qué hicieron los hombres? Salieron y fueron, y más adelante dice que los hombres le dijeron, oiga, ya no creemos, en el 42, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿A quién usó el Señor? A una mujer de mala reputación. Tan lindo el Señor, para que el Señor nos restaure. Y si aquí hay algún hombre que no le gusta que prediquemos, ahí está. Dios usó a esa mujer. Yo siempre le oro, ay Señor, yo me paso en tu palabra y yo estoy bajo autoridad, mi esposo es mi cabeza. El pastor Colin nos enseñaba, las mujeres sí pueden pastorear. Lo que sí no deben estar solas, tienen que tener cobertura de varón. Y él molestaba y decía, por ejemplo, Miriam es la que me manda. Mentiras, el pastor era de un carácter tremendo, él era el que mandaba a Miriam, pero Miriam es la esposa de él. Entonces nosotros aquí aprendemos que una mujer el Señor la usó. Entonces, ¿qué aprendemos del Señor? ¿Cómo podemos aprender del Señor Jesucristo? Para ser buenos pescadores de hombres debemos ser pacientes y esperar por la buena pesca. Hay que ser pacientes. ¿Qué tal el Señor impaciente? Ay, ya le hablé a la samaritana. Ya hoy cumplí mi misión, Padre. Hoy ya me gané un alma. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuánto le tocaría esperar hasta que la mujer fue al pueblo y le habló a los hombres y saliera? ¿Cuánto le tocó esperar al Señor? Buen tiempito, al rayo del sol. ¿Y valió la pena? Ay, pero nosotros nos queremos mucho, nosotros no queremos invertir nada, nosotros nos queremos demasiado, no queremos invertir nada. Ya le hablé, ay, con este sol y qué calor y me duele la cabeza y tengo cefalea y tengo no sé qué. No, de verdad que nosotros nos queremos mucho, nosotros no tenemos la pasión. Para esto tenemos que tener la pasión, toca esforzarse, toca ir, toca ser pacientes y esperar por la buena pesca. La pesca, ahí cuando el Señor dice le era necesario pasar por Samaria, no solamente era la mujer samaritana, eran todos los hombres que salieron de la ciudad y vinieron a él, y en el versículo 42 le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por lo que nos dijiste. Eso es espectacular. Amén.
¿Estamos aprendiendo a ser pescadores de hombres? Está difícil, no es fácil. La espera, la inversión, la negación. Miremos lo que podemos imitar del Señor para ser pescadores. Mateo 14, 16 al 42. Mateo 14, 16 al 42. 14, 16 al 20, perdón. 14, 16 al 20. Dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse porque los discípulos no, que vayan y compren de comer, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Aquí el Señor les dice a los discípulos, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer, porque dice que cuando anochecía, dice el versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar está desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y el Señor les dice, oiga, denle ustedes de comer. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Él parte los panes, comen y se sacian. El Señor es sensible. Un buen pescador tiene que ser sensible al ambiente. Tiene que ser muy sensible al ambiente. El pescador dicen que está pendiente de cómo se mueve el agua, de si viene un depredador, si ya va a pescar, si salió la aleta del tiburón. Tiene que estar pendiente. Entonces, a los movimientos, a los ruidos, el Señor Jesucristo aquí en este pasaje nos está enseñando a ser sensibles a la situación que nos rodea, hermanos. Tenemos que ser sensibles cuando vamos a ser pescadores de hombres. Él fue sensible a la necesidad física. ¿Cuál era la necesidad? Hambrecita en el estómago. Les dolía todo el día ahí. Entonces era la situación que le rodeaba. Nosotros también podemos ser sensibles y compartir un pan para poder captar la atención de un hambriento. Un café para poder captar la atención. ¿Cómo es posible que haya hermanos que sepan que usted está hace un año sin trabajo? Usted le ha preguntado, oye hermano, ¿usted cómo hace para vivir? ¿Cómo hace usted para vivir? ¿O no le ha importado? Nosotros tenemos aquí hermanos que están sin trabajo. Nos tiene que importar. ¿Ya se ha preguntado cómo está haciendo para comer? ¿Sí se ha preguntado? ¿O somos insensibles totalmente? ¿Qué me importa? Problema mío es que yo ya tengo que comer y no me importa nada más. No es un buen pescador. Tenemos que ser sensibles a la necesidad que nos rodea. Tenemos que ser sensibles. Hemos visto a los hermanos padecer necesidad y no nos importa. Ni siquiera le hemos preguntado qué ha hecho. ¿Usted está viviendo? ¿Cómo está viviendo, hermano? Tenemos que ser sensibles. Entonces Dios nos invita a ser sensibles, no insensibles. ¿Será que yo debo compartir mi pan? No tengo, pero puedo compartir mi pan. Entonces no me como el pan, sino medio pan y me ayuda para mi línea. ¿O somos insensibles totalmente? ¿Ah? ¿Qué somos nosotros? Aquí lo que podemos imitar del Señor Jesús para ser pescadores de hombres, podemos aprender del Señor Jesucristo que para ser buenos pescadores de hombres debemos ser sensibles a la situación que nos rodea. Debemos ser sensibles, de verdad, para que el Señor Jesús haga de nosotros esos buenos pescadores. Pero el Señor nos da el ejemplo. Se supone que vamos por el camino, se supone que lo hemos observado y no hemos aprendido. Somos insensibles. Eso no es mi problema. Los discípulos estaban diciendo, no es nuestro problema, Señor, despídelos. Insensibles. Y el Señor le dice, ¿por qué los despiden? Denle ustedes de comer. Pero es que no tenemos sino, pues pártanlos, tráigamelos. Y los partió el Señor y multiplicó. Dios puede multiplicarnos el pan. Dios puede multiplicarnos el pan. Concluimos en esta mañana
Porque al final siempre pone problemas esto. Concluimos que siguiendo al Señor Jesús podemos ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque la primera no se vio, pero la de hombres, porque tenemos la compasión y la carnada perfecta. El amor entrañable y la carnada perfecta, que es su palabra, ¿sí? No pesque con otra carnada, no pesque con lo que dijo Pepito o Juanito, pesque con la palabra de Dios. Podemos ser pescadores de hombres porque ponemos buena atención a los que pican la carnada. ¿Recuerdan de Zaqueo? Vamos hasta donde Zaqueo, le ponemos cuidado. Siguiendo al Señor Jesús, podemos ser pescadores de hombres porque invertimos tiempo y esfuerzo. Nos toca. Ay, pero tacaños, no queremos gastar, pero nada. Todo para mí. Nada para los demás. Hay gente que es muy tacaña. Uy, Dios, la tacañería es una cosa fea. La tacañería es avaricia. No se va a quedar pobre si le invita un panecito, un cafecito. No nos quedamos pobres, hermano. ¿Y sabe que Dios multiplica? Dios multiplica. Uno se queda aterrado como Dios multiplica. Siguiendo al Señor Jesús, podemos ser pescadores de hombres porque somos pacientes, esperamos la buena pesca. No, ya, la samaritana ya quedó convencida, chao. No, el Señor Jesús esperó ahí hasta que vinieron todos los hombres de Sicar. Entonces no nos conformemos con hablarle a un miembro de la familia, sigamos orando por todos hasta que todos lleguen. Y siguiendo al Señor Jesús podemos ser pescadores de hombres porque somos sensibles a la situación que nos rodea. Dejemos de ser insensibles. Pregúntele a su hermano, uy, ¿cómo ha hecho, hermano? ¿Será que le llevo media pastica? ¿Será que, pobre mi hermano, sufre? Mi hermana sufre. Seamos compasivos. O si no, ¿qué pescado? ¿Qué es lo que estamos pescando? Nada. Tenemos que ser sensibles, hermanos. No todo para nosotros. Finalmente todo se va a quedar. La casa, el carro y la beca se quedan acá. Todo lo bonito que usted compre, todo se queda acá. Pero si usted comparte, eso sí se lo lleva porque se lleva corona. Ay, este fue generoso, fue bondadoso. Se lleva un aplauso del Señor. Y siempre hemos dicho que sí queremos que nos eche flores, pero el Señor, que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos, amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tú nos diste el ejemplo, Señor, maravilloso.